Hola compañeros, espero que les esté yendo muy bien. Los extraño demasiado con ganas de volver, pero vamos a continuar primero con nuestros deberes, nuestra presentación. A continuación vamos a ver las órdenes de la cuarta a la octava. Sin embargo, para ellos debemos saber qué es una orden. Entonces, una orden es un documento firmado que lo compone, que está conforme por lo dispuesto en un fallo con un juez, o sea que es una petición, la última palabra. En nuestro caso, lo que dispone el caso de la sentencia o la consulta previa, en el que tenemos como accionante la comunidad Aguad de la Cabaña y los accionados que están en el Ministerio del Interior, la Autoridad Nacional de Licencias de Ambiente, ANLA, y la compañía Colombia Energy. Entonces, proseguimos con la orden número 4. Entonces, esta orden, para poderla explicar de manera más simple, la hemos dividido por secciones. Entonces, la primera sección que tenemos es el fallo de la consulta. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Entonces, ese fallo, ¿qué es un fallo? En sí es la decisión final de un juicio. Y por ende, si la consulta previa con la comunidad Agua de la Cabaña no llega a un acuerdo con Colombia Energy, en este caso deberán de intervenir la ANLA y Corpo Amazonía. Porque deben intervenir, pues deben tomar decisiones que sean razonables y proporcionables para las dos partes. Ya vamos a ver un poco más adelante de esto. Después, digamos, de que se llegue a ese fallo, llega una remisión de ese proceso, en donde llega un tribunal, en este caso el Tribunal Superior de Mocoa, que debe informar sobre la situación y remitir el caso a la Corte Constitucional. ¿Por qué a la Corte Constitucional? Pues es la máxima autoridad para vigilar y garantizar la supremacía de los derechos. En este caso, de los derechos de la comunidad agua. Y por último, en esta orden tenemos esas posibles órdenes tomadas a cabo por la Corte Constitucional, la cual asignará un nuevo control en el caso para asegurar que los derechos de la comunidad agua de la cabaña sean protegidos efectivamente. Y allí se tienen esas posibles órdenes de que la Corte puede emitir las órdenes necesarias, incluyendo la posible suspensión, o sea, la posible suspensión de las actividades petroleras en los campos como el Quinde, Ecuembi y Quillanciga. ¿Por qué estos sectores? Porque esos son los campos en donde se encontraba la comunidad y fueron los campos más afectados. Pues recordemos que en el año 2010 se inició la extracción de petróleo a menos de 1.700 metros de distancia de la comunidad Agua. La agua de la caña, lo que ocasionó pues daños de salud y debido a que estas fuentes hídricas que fueron afectadas por esta extracción de petróleo eran las fuentes hídricas que también consumían o hacían uso la comunidad agua. Entonces podemos acercarnos, no sé si puede acercarme en este mapa, podrán ver que vemos a Quinde, Coenví y Quillancica. Y todos estos sectores que vemos acá en morado eran los sectores de extracción. Sin embargo, todas estas líneas azules son fuentes hídricas. Y toda esta parte de fuentes hídricas que vemos acá eran los que hacían parte o hacían uso la comunidad agua y las cuales fueron terriblemente pues contaminadas o afectadas por la extracción de petróleo. Así como vemos en el ejemplo de las imágenes. Y esto pues ocasionó daños de salud en la comunidad, entre otros. Bueno, antes de continuar, esta es la sentencia que busca. Esta sentencia pues busca asegurar que los derechos de la comunidad agua sean protegidos en todo el proceso. Y la intervención de la Corte Constitucional pues garantiza que la supervisión adicional y medidas correctivas que sean necesarios para la efectividad del caso. Así que ahora sí proseguimos con
el ordenar número 5. En este ordenar número 5 se realiza una modificación del plan de manejo ambiental. En este año, en este caso, es realizado por la ANLA, la cual se encarga de modificar el plan, es la encargada de modificar el plan del manejo ambiental. Entonces, ella modifica este plan, se encarga de manejar los proyectos. ¿Por qué la ANLA? Porque la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, debido a que ella es la que se encarga de manejar los proyectos, obras o actividades sujetos de que requieran una licencia ambiental, o se encargan también de dar permisos o trámites ambientales que cumplan la normativa ambiental que se lleven en este caso en Colombia y que sean sostenibles para Colombia. Estas modificaciones deben realizarse si es necesario, basándose en acuerdos alcanzados durante la consulta previa con la comunidad AGUA. Entonces, la modificación debe completar un plazo de alrededor de 10 días. Después de que se formalicen los acuerdos, pues los acuerdos con los infiltrados, en este caso la comunidad AGUA y Colombia Energy. En esta orden, pues se aseguran que los acuerdos de la consulta previa se integren rápidamente en el plan de manejo ambiental. Entonces, acá vemos el plazo que tienen ellos para realizar estos acuerdos, el cual son de 10 días. Proseguimos con la sexta orden o el exhortar. Porque el exhortar, acá vemos una exhortación del gobierno y Congreso. Entonces, aquí se insta que el Gobierno Nacional y el Congreso de la República deban tomar medidas para regular los certificados de presencia y afectación de comunidades étnicas. Pues esto ya es algo de la ley. ¿Cómo es posible que se están dando estos permisos si se sabe que se están afectando comunidades y territorios? Entonces, estas medidas deben de asegurar que el derecho a la consulta previa se haga efectivo según lo establecido en el convenio 169 de la OIT. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es ese convenio 169 de la OIT? Bueno, este convenio nos habla sobre los pueblos indígenas y los tribunales. Y el convenio establece que deberán adoptar medidas especiales para proteger las personas e instituciones, los bienes de trabajo, la cultura y el medio ambiente de los pueblos originarios. Y en estas medidas no deben ser contrarias a lo que exprese libremente pues tales pueblos. También debe garantizar que las instituciones encargadas de otorgar estos certificados, en este caso la ANLA, tengan la autonomía e independencia administrativa y financiera necesarias para cumplir su funcionamiento adecuadamente. Entonces, en esta orden se resalta la importancia de fortalecer el marco legal, administrativo, para proteger los derechos de las comunidades étnicas y asegurar pues la independencia de las instituciones encargadas de los certificados. Para ello, vemos que es crucial que se necesita que estas instituciones tengan regímenes independientes, que sean independientes para evitar influencias externas que puedan comprometer la imparcialidad y eficacia de los casos. Continuamos proseguimos con la orden número 7. Entonces, en esta orden es importante porque tenemos dos apartados, el de la traducción a la lengua aguapit, la lengua de la comunidad agua, y la lectura pública de cómo esta sentencia se va a hacer, se va a compartir con la comunidad y va a tener el reconocimiento para que todos sean partícipes de ella y eh, tengan sean partícipes de ella y puedan estar pendientes de lo que sucede con el proceso. Entonces, tenemos el primer punto, la traducción a la lengua WAD. Entonces, acá el Ministerio de Interior interviene para que se pueda traducir la síntesis y la parte resolutiva de la sentencia. Entonces, es como un resumen de todo lo llevado por la sentencia. Inclusive, nosotros lo podemos ver en Internet y en Internet, en la página del Ministerio de Interior, también aparece en la traducción con lengua aguapit. Y esta traducción pues debe realizarse en un plazo de un mes después de que la notificación de la sentencia se haya realizado.
Después de ello, venimos con la lectura pública, en el cual el Ministerio del Interior, el ente encargado, debe organizar un acto público en el que se lea la síntesis y la parte resolutiva de la sentencia. Entonces, este acto debe contar con la participación de la comunidad Aguas de la Cabaña y las autoridades del Cabildo Indígena. En esta orden es crucial para garantizar que la comunidad Agua de la Caña pues entienda plenamente el contenido de la sentencia. Y la traducción de la lectura pública son pasos esenciales para respetar y fortalecer los derechos lingüísticos culturales de la comunidad. Y por último tenemos el ordenar número 8 o solicitar. En este ordenar lo hemos categorizado en tres partes. La primera es la vigilancia y el apoyo. La segunda es la de garantizar la participación y consulta. Y por último, es los informes periódicos. Entonces, en vigilancia de apoyo, acá tenemos que ver quiénes serán esas entidades que serán las encargadas de chequear que el proceso se esté llevando adecuadamente y se estén cumpliendo con los fallos. Entonces, en el caso de la comunidad UAT tenemos la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, que son los entes encargados de vigilar, apoyar el comportamiento y el cumplimiento del fallo. Y su objetivo es garantizar la efectividad de los derechos protegidos en esta sentencia. Pero, ¿por qué estas instituciones? Entonces, ¿qué tienen que ver estas instituciones? Bueno, primero que todo, tenemos la Procuraduría General de la Nación. La Procuraduría es la encargada, es el máximo orden del Ministerio Público que se encarga de ejercer la vigilancia y conducta de los servidores públicos, en este caso las empresas también. Y la Defensoría del Pueblo es una entidad institucional autónoma encargada de la promoción, ejercicio y divulgación de los derechos humanos en nuestro país, en Colombia. Bueno, en el accionar de participación, para garantizar la participación y consulta, se deben asegurar la participación y la consulta de la comunidad agua en el proceso. Y esos informes periódicos, estas autorizaciones deben remitir un informe cada 4 meses sobre el cumplimiento del fallo, y los informes se evitarán que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Mocoa, que es el juez de la primera instancia del proceso, va a evitar que y chequear estos procesos. Entonces, en esta orden se refuerza la supervisión y el seguimiento continuo del cumplimiento del fallo, pues asegurando que los derechos de la comunidad agua de la cabaña eh, sean efectivos. Y la participación de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación pues es importante para proporcionar un control independiente y manejar la transparencia en el proceso de la sentencia. Sin embargo, pues el éxito del proceso pues también se lleva a la capacidad y disposición de estas entidades para cubrir y vigilar activamente el caso. Por último, tenemos las actividades que vigilan y protegen el caso o la sentencia. En primer lugar, tenemos la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría de la Nación. Habíamos dicho que estas entidades deben acompañar el proceso de consulta previa y remitir los informes periódicos sobre el cumplimiento de las decisiones al Tribunal Superior de Justicia de Mocoa. Y velan por el respeto de la programación de los derechos de la comunidad agua durante todo el proceso. Por otra parte, también tenemos que las autoridades nacionales de licencias ambientales ANLA y Corpo Amazonía, porque ellas están intervenidas en este proceso. Bueno, estas son las responsables de modificar y ajustar los planes de manejo de los acuerdos alcanzados en la consulta previa y deben remitir informes de cumplimiento al Tribunal Superior y al Distrito Judicial de Mocoa, asegurando que las actividades del proyecto cumplan con las normativas ambientales y los derechos de la comunidad, ya que en el caso de la ANLA es la encargada de dar los soportes o los permisos para hacer cualquier tipo de trabajo o contrato que tenga un impacto en la naturaleza.
Entonces, muchas gracias, compañeros. Muchas gracias por su atención y estamos en contacto.